Estamos en el domingo primero de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando abrazamos la fe. La noche ha pasado y se acerca el día de la eternidad. Dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y embriagueces, no en deshonestidades y lascivias, no en reyertas y envidias, mas revestidos del Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra consternación de las gentes por el estruendo del mar y de las olas, secándose los hombres por el temor y expectación de lo que amenaza a todo el universo, porque las fuerzas del cielo se estremecerán. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Pues cuando esto empezare a suceder, abrid los ojos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les propuso este símil: reparad en la higuera y los demás árboles, cuando brota ya de ellos el fruto, conocéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo lo dicho se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos comenzando el año litúrgico, porque el año litúrgico no es como el año civil. El año civil comienza en enero, pero el año litúrgico comienza hoy. Domingo pasado fue el último domingo del año litúrgico y ahora comenzamos el año litúrgico con el tiempo de Adviento. Todo el año litúrgico tiene, hay que situarse qué significa y qué es lo que la Iglesia nos quiere enseñar. Por eso no hay que asistir a misa de una manera completamente pasiva, hay que tratar de ver qué es lo que la Iglesia nos quiere decir. Y el tiempo de Adviento pues nos recuerda todo ese periodo antes de la venida de nuestro Señor, ese tiempo de expectación, de espera, de esperanza de los patriarcas, de los santos del Antiguo Testamento que esperaban la venida de nuestro Señor. Todo ese tiempo de preparación a la venida de Jesucristo. Después están los tiempos de Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor, y toda la vida de nuestro Señor la vamos meditando en el tiempo de Navidad, de Epifanía, y después se puede decir que estamos meditando en el año litúrgico la vida de nuestro Señor. Después viene la pasión, la resurrección y su ascensión y después el tiempo que significa la vida de la Iglesia después de que nuestro Señor volvió a los cielos. Es el tiempo después de Pentecostés. Así que todo el año litúrgico hay que vivirlo, no basta asistir a la misa de una manera pasiva y reflexiva, hay que unirse al misterio de la vida de nuestro Señor. Entonces este periodo que estamos meditando pues es el tiempo se puede decir, de los patriarcas del Antiguo Testamento, y también el tiempo de la Virgen María, porque ella es la que preparó se puede decir, el camino a la venida de nuestro Señor. Por eso en este periodo está la fiesta de la Inmaculada Concepción, y sin ella pues Jesús Dios quiso encarnarse por la Virgen María, salvarnos por la Virgen María. Así que también el tiempo de Adviento es un tiempo
marial, que en el cual hay que venerar especialmente a la Virgen Nuestra Señora, la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y es un tiempo de penitencia, por eso se usan ornamentos morados y no se florean los altares, salvo el tercer domingo de Adviento, en que es el domingo como de alegría en cierta manera. En ese domingo sí se florean los altares. Entonces la próxima vez que tengamos misa aquí, pues será un domingo que sí, es una excepción en tiempo de Adviento. Entonces esto es un tiempo de penitencia. Tratemos de hacer penitencia, de ofrecer a Dios algún sacrificio. Ciertamente hoy con los cambios en la iglesia se han suprimido muchas penitencias que normalmente deberían ser, pero yo les animo a hacer algo, aunque no esté obligado. Si pueden ustedes, por ejemplo, los viernes hacer ayuno o hacer algún esfuerzo especial, o sea, es muy laudable que ustedes tengan iniciativa para hacer algún sacrificio, ¿verdad? O bien voy a hacer con más celo su deber de Estado, que también es una penitencia. Hay personas que tienen una vida cotidiana muy dura, su trabajo, y sí que lo hagan bien, en espíritu de penitencia, con fidelidad, con paciencia, y esa también una penitencia que se puede ofrecer, y es en realidad la primera de las penitencias. El primero, el de estar el deber de Estado, y después si uno tiene tiempo para hacer algo más, pues lo puede hacer, pero el deber de Estado es antes que nuestras penitencias o que nuestras devociones o nuestras iniciativas personales. Y así como el tiempo de Cuaresma también es un tiempo de penitencia, pero el tiempo de Adviento tiene de particular que está mezclado con una cierta alegría, porque ya uno presiente la venida de Jesucristo, el tiempo de Navidad, así que el tiempo de Adviento tiene algo bonito, algo bello, que es la expectación del nacimiento de nuestro Señor. Y ya aquí en México pues existen tradiciones en que ya se está festejando casi la Navidad antes de que llegue, ¿verdad? Pero debemos tener esa confianza en la venida de Jesucristo y preparar nuestros corazones purificándolos. Por eso la penitencia tiene ese objetivo, ¿no? No es penitencia por penitencia, no. La penitencia es para purificar nuestra vida, corregir lo que no está correcto, como decía San Juan Bautista, hacer derechos los caminos, aplanar los caminos que no están planos, etcétera. Es una manera de que nuestro Señor venga a nuestra alma y que no encuentre obstáculos. Entonces el Evangelio de hoy nos habla también del fin del mundo. ¿Cómo es posible que en tiempo de Adviento se nos hable también del fin del mundo? Pues sí, es que nosotros la Iglesia siempre está en la espera del fin del mundo. Por eso que no olvidemos que aunque estemos en Adviento, pues siempre habrá que esperar esa venida última, la segunda venida de nuestro Señor. En Adviento recordamos sobre todo la primera venida y estamos esperando la primera venida de nuestro Señor cuando nació en cuerpo, tomó carne y se hizo hombre. Pero no perdamos de vista siempre también la segunda venida, que no sabemos bien cuándo pasará, pero sí, siempre estamos en esa expectación también. Entonces, esas dos venidas para nosotros es un objeto de esperanza, de deseo, incluso de amor, ¿verdad? Porque queremos ver a nuestro Redentor, queremos estar con Él, cuanto antes mejor,
y pedimos porque nuestro Señor nos acerque a Él y que venga a nosotros. También se puede hablar de una tercera venida, que es la que nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros en su providencia, Dios sabe qué día vamos a morir, y cuando Él va a juzgarnos, ¿verdad?, el día de nuestra muerte. Entonces esa venida es ya algo personal, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Él sabe cuándo nos va a llamar, ¿verdad? Y esa venida, pues también hay que prepararse, es la que nos concierne a nosotros personalmente. Esa hay que tenerla muy presente todos los días de nuestra vida. Por eso en el Ave María, cada vez que decimos el Ave María, le decimos: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, a la Santísima Virgen. Bueno, esa venida no hay que olvidarla tampoco, y hay también que esperarla con confianza. Pero cuando hablamos de las venidas de nuestro Señor, pues es algo bello, algo que nos llena de esperanza, pero no olvidemos que Dios quiere venir a nosotros, ciertamente, pero no olvidemos que también hay obstáculos a su venida, y esos obstáculos debemos tomarlos en cuenta. Esos obstáculos no vienen de Dios, vienen del pecado original, vienen del estado de la humanidad después del pecado original, y es normal en esta situación, que no debería ser, ¿verdad?, pero ya que hay el pecado en el mundo, ya que hubo el pecado original, pues es así en la situación actual, que hay obstáculos a que nuestro Señor venga a nosotros. Y esos pueden ser obstáculos externos, o también pueden ser obstáculos internos, o sea, de nosotros mismos, de nuestra persona, de nuestros defectos, de nuestra falta de amor, de generosidad. Entonces nuestro Señor quiere venir, quiere darse, quiere ayudarnos, quiere santificarnos, pero no basta que Él quiera hacer eso. Nosotros debemos quitar los obstáculos, esos obstáculos que nos impiden unirnos a Jesús, o que nos impiden recibirlo bien, ¿verdad? Así como nuestro Señor llegó a Israel y muchos no lo recibieron, ¿verdad? Como decimos, dice el sacerdote en el último evangelio, en la misa siempre se dice el último evangelio, y ahí dice que el evangelio dice que muchos no lo recibieron, no lo quisieron recibir, porque no estaban preparados, porque no quisieron prepararse, porque en lugar de colaborar con Dios, quisieron colaborar con el demonio, con el pecado, con el mundo. Y entonces esas personas, cuando vino Jesús, no lo recibieron. Qué desgracia para ellas, porque los que tienen necesidad somos nosotros. Dios no tiene necesidad de nosotros, pero los que tenemos necesidad somos nosotros. Y el daño es para nosotros si no queremos recibirlo, o si lo recibimos mal, o si lo recibimos con poca generosidad, no suficientemente purificados, preparados y corregidos, ¿verdad?, para que el fruto que Dios puede dar en nuestra alma sea grande. Depende de la preparación. Entonces, hay esos dos aspectos, un aspecto muy importante en la vida cristiana que muchas veces no se habla, que es la preparación para recibir las gracias de Dios. Porque las gracias de Dios, de por sí, en sí, pues Dios es infinito, su bondad es infinita y Él se da a nosotros. Pero ¿por qué no recibimos mucho de Él? Pues porque no estamos bien dispuestos. El pecado mortal simplemente nos corta con Dios, nos separa de Dios. Pero yo no hablo del pecado mortal, yo hablo de las indisposiciones que hacen que las gracias que Dios nos da sean limitadas, más o menos limitadas, y esas disposiciones se pueden mejorar, ¿verdad? Una persona que tiene fe mediocre, pues no va a recibir todas las gracias que Dios quisiera darle.
Una persona que tiene una fe ardiente, pues va a recibir mucho más. O una persona que tiene una fe heroica, ¿verdad? Como los santos, pues va a recibir gracias extraordinarias. Entonces pensemos a los deseos de la Virgen María a la venida del Mesías, como la Virgen María deseaba la venida del Mesías para salvar al mundo, no de una manera egoísta para ella, para su bien, sino ella deseaba el bien de la humanidad. Y su deseo era tan ardiente que Dios no solo la escuchó, sino que quiso que ella fuera el medio por el cual Él nos iba a salvar, el medio por el cual Él se iba a encarnar, y la escogió como su madre, porque sus ardientes deseos nos obtuvieron nuestra salvación. Así que no hay que olvidar lo que hizo la Virgen María por nosotros, ¿verdad? No hay que olvidar, no hay que ser ingratos con la Virgen María, al punto que Dios la quiso hacer de ella su colaboradora en nuestra salvación. Él quiso que la Virgen María fuera su principal colaboradora. La llamamos corredentora, la llamamos mediadora de todas las gracias, porque Dios quiso que ella tuviera una función principal en nuestra salvación. Así que ahí se ve cuando una persona tiene buenas disposiciones, que recibe más, que Dios le da más gracias, ¿verdad? Por ejemplo, el anciano Simeón, que era una persona que también esperaba al Mesías y que tenía una gran fe, un gran deseo, un gran amor, y Dios quiso que él le prometió el Espíritu Santo que no moriría sin ver al niño Jesús. ¿Se imaginan qué gracia tan grande de tenerlo y abrazarlo y recibirlo en sus brazos? Ese por los grandes deseos del anciano Simeón. Entonces nosotros debemos tener grandes deseos de recibir las gracias de Dios. El límite no son ellas, somos nosotros, ¿verdad? Si Dios no nos puede dar, es porque nosotros no le damos oportunidad, o porque cerramos nuestro corazón, o porque no hacemos todo lo que debiéramos. Y eso hay que tener conciencia de eso. Como les decía en otra ocasión, por ejemplo, una sola comunión podría hacernos santos, ¿y por qué no nos hacemos santos si hemos comulgado tantas veces, que hemos ido a la misa tantas veces, que la misa es el sacrificio de nuestro Señor, tiene un valor infinito? ¿Por qué no nos hemos santificado ya? Es que nuestro corazón no está suficientemente dispuesto, no está suficientemente abierto, no hacemos todo lo que deberíamos. Ahí está el problema. Entonces, por eso debemos tener mucha preocupación por mejorar nuestras disposiciones para recibir a Dios, para conocer a Dios. El deseo, la rectitud, excluir de nuestro corazón todos esos sentimientos que molestan a Dios. Puede ser la hipocresía, puede ser la vanidad, puede ser tantos sentimientos negativos que no hemos expulsado completamente de nuestra alma. La pereza, la negligencia, todo lo que desagrada a Dios. Pero cuando Dios llega, es como si llegamos a una casa y que está la puerta abierta y que no hay obstáculos, y que entonces uno entra con placer, ¿verdad?, a visitar a otra persona. Pero si encontramos la casa sucia, que las personas que nos reciben no son amables, hay obstáculos, hay problemas, entonces nosotros no vamos con gusto a visitar a una persona que nos recibe mal, que nos trata mal. Así que con Dios es lo mismo, ¿verdad? Él quiere que nuestra casa, es decir, nuestra alma, esté bien limpia, que esté bien corregida de los malos hábitos que se llaman vicios, y los buenos hábitos que se llaman virtudes, para que cuando Dios venga pues se encuentre un lugar agradable, ¿verdad? Es como las virtudes son como las flores de un jardín,
que cuando uno entra a un bonito jardín, pues uno entra con placer, con gusto, para ver eso. Entonces, si nuestras almas no tienen virtudes, porque no hemos cultivado virtudes por nuestra pereza, negligencia, simplemente por el olvido, porque no tenemos tiempo de hacer crecer las virtudes en nuestra fe, no tenemos tiempo de vivir nuestra vida cristiana de una manera más consciente, ¿verdad? Porque las virtudes se pueden practicar en todo momento. Y bueno, hay que hacerlo por motivos de fe, hacer todo lo que tenemos que, nuestras obligaciones, podemos hacerlas por simplemente por costumbre, por necesidad, o las podemos hacer por motivos de fe, por amor a Dios. Entonces son virtudes que son como flores que agradan a Dios. Pero hay que tratar de vivir una vida cristiana consciente, no vegetar siempre. En la vida cristiana hay personas que vegetan en lugar de aumentar su conciencia o sea, hacer las cosas por motivos de fe, por motivos de amor a Dios, con el deseo de unirse cada vez más a Dios, de vivir con intensidad nuestras oraciones, nuestra vida, nuestras relaciones con el prójimo, que no sea puramente humanas, puramente sensibles, sino que esté Dios en nuestra manera de hablar al prójimo y que hagamos las cosas así animados de la fe. Para eso necesitamos rezar bien, necesitamos conocer nuestra religión, cómo se practica. No basta tener buenos deseos. Hay personas que creen que porque tienen buenos deseos ya todo está arreglado. No es suficiente, hay que instruirse, hay que conocer nuestra fe para saber cómo Dios quiere que actuemos y por qué razones, ¿verdad? Entonces eso se adquiere y uno va así mejorando las buenas disposiciones de nuestra alma. Y también hay que quitar todo lo que desagrada a Dios, pues son nuestros pecados en primer lugar, y por eso el tiempo de Adviento pues es ideal para confesarse, así como el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Hacer una buena confesión para que el día de Navidad pues recibamos ese nacimiento de Jesús con un alma bien dispuesta, ¿verdad? Nacimiento que se renueva en Navidad, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor. Y pues todos los obstáculos que nos impiden de amar a Dios, de conocer a Dios. A veces tenemos intención de hacer algo bueno, pero la pereza nos gana. Quiere decir que la pereza es un obstáculo. ¿Y cómo se vence la pereza? Pues luchando contra ella, no con buenas intenciones, no con buenos deseos, porque hay personas que formulan muchos buenos deseos, pero no actúan. Porque el esfuerzo de la virtud pide, justamente la virtud pide esfuerzo, y ahí es donde muchos no avanzan, porque no quieren hacer esfuerzos. Creen que la vida cristiana es algo fácil, algo bonito, algo agradable, nada más, pero no hacen esfuerzos, ¿verdad? Entonces tenemos muchas virtudes, pero hay virtudes que a veces uno olvida, y la virtud de fortaleza es como la gasolina para el motor de un coche. Si ese motor no tiene gasolina, pues no funciona, aunque por más bonito que esté el coche, por más potente que sea, si no tiene combustible no funciona. Así que nosotros podemos tener fe, tenemos la caridad, tener la prudencia, tener varias virtudes, pero si no tenemos fortaleza, no van a avanzar esas virtudes, porque hacer un acto de fe implica un esfuerzo, y es la fortaleza que nos hace, si tenemos fuerza de hacer eso, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos moleste. La fortaleza es muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? No es la única virtud, no todo está en la fortaleza, pero la fortaleza nos sacude del polvo de la pereza, de la negligencia.
Entonces, esos esfuerzos que debemos hacer para limpiar nuestra alma, para quitar lo que está mal, no los vamos a obtener así como algo que va a venir solito y que va a ser de una manera cómoda y fácil, agradable. Es lo que hoy la gente está acostumbrada. El hombre moderno ya no conoce el valor de las virtudes, porque quieren que todo se haga de una manera automática, sin esfuerzo, y quieren que nada sea desagradable, que todo sea agradable. Y cuando algo es desagradable, lo rechazan. Hay personas que cuando hay algo desagradable, lo rechazan. Dicen, yo no voy a pasar por ahí porque eso es desagradable. Pues no, o sea, no es cristiano hablar así. Hay cosas desagradables que son necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, el enfermo que toma medicina o que se atiende, un tratamiento doloroso, bueno, eso es necesario, ¿verdad? Entonces yo para decir el rosario tengo que tal vez hacer un esfuerzo. Es desagradable que yo me ponga de rodillas, que pase ahí media hora de rodillas. Es que eso es una molestia, entonces no lo hacen por eso, ¿verdad? O una persona que tiene paciencia con su familia, o una mujer con su esposo, el esposo con su mujer, se tienen paciencia. Ves que hoy la gente dice, no, ¿cómo vas a soportar a tu marido que te diga esto, que te haga esto? E incitan a veces los amigos, los conocidos, a que se separen porque no quieren llevar la cruz. Entonces, ahí están los obstáculos, ¿verdad?, que impiden que hagamos nuestra vida cristiana. Pero ciertamente hoy se ve como la juventud moderna está muy debilitada en las virtudes, porque hoy los padres ya no saben qué es educar a los hijos. Hoy creen que educar a los hijos es darles de comer, darles escuela, darles que vestir, darles incluso diversiones. Creen que eso es la educación. No, la educación cristiana es ante todo hacer que los niños tengan virtudes cristianas, y entre ellas la que hoy se desprecia más es la virtud de fortaleza. Fortaleza, claro que sí, prudencia, justicia, todas las virtudes hay que tenerlas porque todas van juntas, y cuando una falta, las otras también desaparecen, ¿verdad? Entonces están todas conexas, como dice Santo Tomás de Aquino, y si uno destruye una virtud, pues también destruye las otras, así que hay una relación muy íntima entre todas las virtudes, no se pueden separar, ¿verdad? Pero a veces se destruyen las virtudes por un solo pecado mortal en una sola virtud, ¿verdad? Entonces esa armonía hay que buscarla, ¿verdad? Entonces a los niños, los papás deben saberles inculcar las virtudes, pero ¿cómo van a inculcar virtudes los papás a los hijos si ellos no las tienen? ¿Cómo van a hacer que ellos la practiquen si los papás no las comprenden, no comprenden qué es las virtudes, qué son las virtudes? Entonces, en otros tiempos, cuando había cristianismo, pues había un capital de virtudes, es como el banco, ¿verdad? Yo tengo ahorros en el banco y estos ahorros es un capital que va aumentando si yo sé ahorrar. Entonces las virtudes también son eso. Las virtudes aumentan si yo cada día hago un esfuerzo y voy corrigiendo mis defectos, voy mejorando mis actitudes. Entonces hay un capital de virtudes que se va mejorando, y en otros tiempos los papás dejaban a sus niños un capital de virtudes que esos hijos las comunicaban a sus otros hijos, y cada vez iba en aumento el capital de virtudes. Así que la sociedad cada vez era mejor, cada vez había cristianos que eran mejores, porque había un capital de virtudes que había cuidado a cuando había en ese tiempo cristianismo, había buenos sacerdotes, había fe,
esa vida cristiana iba en aumento en la sociedad, mientras que hoy es lo contrario. Las virtudes cada vez se destruyen más, cada vez se ven cosas más abominables de los vicios que circulan, y cada vez cosas más horribles vemos en las noticias, ¿verdad? Entonces ese capital de virtudes se está destruyendo, ¿verdad? Es como un hijo que recibe una herencia y que la va desperdiciando, y cada vez es más pobre, cada vez está más miserable. Es lo que estamos viendo hoy de nuestra sociedad, poco que queda de nuestra sociedad cristiana. Es un desperdicio constante de las virtudes, de lo poco que queda de bueno. Hoy vemos cómo los hijos tratan a sus papás, nada que ver con cómo los trataban hace como 20 años o 30 años, ¿verdad? Hay una destrucción gradual de las virtudes cristianas. Pero si no tenemos conciencia de lo que es la virtud, ¿cómo vamos a poder construir las virtudes? ¿Verdad? Entonces las virtudes cristianas es lo que los papás deben inculcar a sus hijos, y eso es educación. No es el hecho, hay papás que se conforman de llevar a sus hijos a la misa o de llevarlos al catecismo y ya consideran que hicieron todo. No, hay que estar con ellos, hay que decirles esto no se hace, esto es así, explicarles, tenerles paciencia, estimularlos a ser buenos, a amar el bien, a detestar el mal, porque no todo está en amar el bien. Eso es uno de los errores del modernismo, de la iglesia modernista, de los liberales, que dicen, sí, solo basta hablar del bien, pero no atacar el mal. ¿Dónde está? Está también el combate del mal, el odio del mal. Buscar la verdad, sí, pero también hay que atacar el error, hay que combatir al mal. No somos solo no somos solo cristianos, somos también soldados de Cristo. Entonces el espíritu liberal, el espíritu actual, el espíritu moderno no quiere soldados, quiere solo gente de una bondad completamente humana, que no ven mal en ningún lado y que no pueden luchar con el mal porque no lo ven, y que el mal los vence sin que se den cuenta, porque no tienen armas, no luchan, ¿verdad? Entonces eso es también un aspecto del problema que ha invadido la tradición en muchos lugares, sobre todo en la Fraternidad San Pío X, que se inculca sobre todo a ser buenos o piadosos, pero no se inculca de una manera más clara, más firme, más abierta, el combate, el espíritu de combate, de lucha contra el mal. Porque todos esos males que hay en nuestra persona, en nuestros defectos, o en la sociedad, o en el mundo, todos esos males son obstáculos a la venida de Cristo. Queremos que Jesucristo venga al mundo, que salve las almas, que nos santifique. Pues hay que quitar los obstáculos, hay que quitar la mala hierba. Hay que quitar todo lo que en la tierra es obstáculo a la venida de Jesús. Eso es el tiempo de Adviento, pero, se puede extender a toda la vida cristiana de esa lucha contra el mal. Pero si creemos que todo está bonito en este mundo, ¿verdad? Esa mentalidad de hoy ilusoria, ¿no? Que la gente cree que ahorita van al supermercado y creen que todo está bonito, ¿verdad? Y que tienen dinero, todo es cuestión de tener dinero, y que eso es la felicidad. Pues no, porque el mundo no es así en realidad, todo eso es artificial. Debemos tener conciencia que existe el mal en el mundo. Debemos tener conciencia que es lo que ofende a Dios. No solo el mal humano, el mal sensible, el mal material, tener conciencia del mal espiritual, el mal sobrenatural, que es el peor de los males. Entonces el pecado es el peor de los males. Hay quienes se compadecen hasta las lágrimas de ver un animal sufrir
con esa mentalidad de hoy de animalismo, ¿verdad? Adoración de las bestias. No hay que ser crueles con los animales, está claro, pero no es lo más importante. Debemos compadecernos. También nos compadecemos del sufrimiento ajeno, está bien, pero no es lo más importante. La miseria espiritual es lo más grave que puede existir. Es más grave una persona que vive en pecado mortal que una persona que sufre de una enfermedad. Pongamos, está mal, nosotros podemos intentar ayudarla, pero primero pensemos en su alma, primero pensemos. No es como Teresa de Calcuta, que ayudaba a los enfermos, pero no los convertía, no les ayudaba en su alma, o sea, no quería, como dice el Papa Francisco ahorita, está mal querer hacer proselitismo, es algo malo hacer proselitismo, es gravísimo lo que dice este Papa Francisco. ¿Cómo es posible que diga eso? Entonces, los santos que fueron a hacer misiones, como San Francisco Javier, todos esos santos que murieron, incluso mártires, que por andar en misión a convertir los paganos, murieron mártires. Entonces él está desautorizando todos esos santos, y decir que tratar de hacer proselitismo es algo malo. Dice que es veneno para el ecumenismo. Claro que sí, es veneno para el ecumenismo, pero el ecumenismo no es católico, así que no nos interesa si el ecumenismo es afectado o no, porque el ecumenismo no busca la salvación de las almas, no busca la conversión de aquellos que viven en el error. Entonces, todas estas declaraciones del Papa Francisco son escandalosas al máximo, y quieren destruir el deseo apostólico incluso de Jesucristo mismo, porque Jesucristo dijo: id y evangelizar todas las naciones, aquel que crea se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces, ¿quién tiene razón? Nuestro Señor Jesucristo, Dios, o el Papa Francisco, modernista, liberal? Hay que escoger. Desgraciadamente el Papa Francisco está siguiendo un camino que no es el de la Iglesia Católica. No podemos seguir lo que él dice, y debemos, no podemos colaborar con él, porque él está sacando agua del pozo y nosotros queremos poner agua en el pozo. Entonces nosotros queremos construir y él quiere destruir. ¿Cómo se puede concebir que haya en la Fraternidad San Pío X quiera hacer acuerdos con la Iglesia oficial, cuando en la Iglesia oficial lo que quieren es destruir, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es de santificarnos, santificar a los demás, construir la Iglesia con virtudes cristianas, y no destruirlas. ¿Cómo yo voy a poder colaborar con una persona que está destruyendo lo que yo construyo? Entonces, si los sacerdotes quieren salvar las almas, pues el Papa Francisco, como lo dice expresamente, dice, es algo malo tratar de hacer proselitismo. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ya la Iglesia no es la Iglesia. Y él está contradiciendo clarísimamente a nuestro Señor. Entonces, ¿qué vamos a suprimir del Evangelio? Lo que nuestro Señor dijo. ¿Quién tiene razón? Así que a ese punto están las cosas, ¿verdad? Y cada día algo así sale en las noticias de este tipo, ¿verdad? Entonces no podemos consentir este declive en la destrucción de la Iglesia. Y eso es lo que pone más obstáculo a la venida de Cristo a las almas, el hecho de que haya pastores que están promoviendo el mal. Porque eso de decir, tú no te conviertas al catolicismo, sigues siendo un musulmán, sigues siendo protestante, sigues siendo un buen protestante, pero no te conviertas.
así nada más sigue siendo lo que eres. Es lo que están promoviendo. En definitiva, están promoviendo religiones que son un obstáculo a la venida de Jesucristo a las almas. Eso es diabólico, es diabólico. Con todas las apariencias de bondad, de bonachonería, y hay que ver cómo la gente aplaude al Papa Francisco cuando hace esas declaraciones. ¿Qué quiere decir? Que ya la gente está ganada al liberalismo, ya la gente, no toda, pero la gran mayoría están ganadas a esa mentalidad liberal y naturalista, sentimental, y reaccionan así porque el Papa dice cosas que de un aparente no sé, quiere pasar por bueno, pero no es ni siquiera bondad, es bonachonería. Pero es poniendo siempre en relieve esa mentalidad que la verdad viene del pueblo, que todo está en la democracia, en la mayoría, en las multitudes, y no, la verdad viene de Dios. Por eso todos los santos del Antiguo Testamento se santificaron esperando al Mesías, porque la verdad no viene del pueblo, viene de Dios, y ellos esperaban a Dios para ser redimidos. ¿De qué? Del pecado. No hay salvación sin Dios. El hombre de por sí es miserable si no tiene a Dios, no puede salvarse a sí mismo. Entonces, cuando hoy se inculca la religión del hombre, es que el hombre lo puede todo, el hombre es como Dios, y finalmente se llega a que ya no tiene necesidad de Dios. A eso llegará esta religión del hombre, a la apostasía, para allá lleva a la gente. Se comienza por minimizar la función de Dios y después se termina negando a Dios. Así van las cosas, seamos conscientes. Bueno, entonces vamos a tratar este tiempo de Adviento. Estamos en la fraternidad teníamos la costumbre de hacer la novena a la Inmaculada. Entonces yo les aconsejo de hacer esta novena en preparación a la Inmaculada Concepción. También se puede hacer otra novena a la Virgen de Guadalupe si se desea, pero esa novena a la Inmaculada Concepción normalmente aquí había que comenzar ayer y hay que ser 9 días hasta el día 8. Entonces les aconsejo en el libro, el manual del ejercitante, la página 160 me parece, ahí está la oración de San Pío X, se puede decir la oración de San Pío X y añadir la jaculatoria: oh María concebida sin mancha del pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos, 3 veces, y 3 veces la jaculatoria se puede añadir al Sagrado Corazón: Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Es una novena bastante fácil de hacer, pero sobre todo es el significado de nuestra fe en la Inmaculada Concepción. Así que vamos a pedir a la Inmaculada que ella nos transmita ese deseo ardiente de que Jesús venga a nuestras almas para que lo recibamos lo mejor posible esta Navidad. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia del mundo y que nos ayude, pues Él lo puede todo, a que el mal sea vencido, ¿no? La Virgen dijo: al final mi corazón inmaculado triunfará. Pues tenemos confianza en ese triunfo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.